Muchas gracias, muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Para mí es un gusto estar esta tarde, noche con ustedes platicando, pues uno de los temas que más me gustan y a los que me he dedicado prácticamente toda mi vida profesional, que es el tema de los mecanismos mediante los cuales pretendemos fortalecer la democracia y que tiene que ver con todo este aparato electoral. Desde aquí, mi agradecimiento profundo a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, quien gentilmente me hizo favor de invitarme para tener esta charla con ustedes. Y también un saludo al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que siempre le pone mucho cariño, mucho interés a estos cursos de alta especialidad. De verdad que me da mucho gusto, es para mí un honor estar con ustedes aquí esta tarde. Y bueno, pues recordarles un poco la dinámica de estas dos jornadas que tendremos el día de hoy y el día de mañana. Por favor, siéntanse con la plena confianza para, en el momento que ustedes así lo dispongan, para comentar algún tema, porque recuerden que la retroalimentación es muy importante para poder llevar a cabo este diálogo constructivo y más en estas épocas y de cara a posibles reformas electorales que ya se avecinan. Así que bueno, pues siéntanse bienvenidas y bienvenidos y iniciamos prácticamente nuestra charla. Me da mucho gusto saludar a gente que ya lo he visto en otros módulos y a los que no, bueno, pues mi nombre es Rubén Becerra Rojas Vertis, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral y ya con algunos ayeres en la materia político-electoral como magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey en alguna época, visitador general de las salas regionales o asesor honorífico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunas otras travesuras que he hecho en esta materia. Así que bueno, pues iniciamos sin mayores preámbulos, hablar sobre el tema del sistema electoral, cuáles son las principales instituciones, que seguramente ustedes lo sabrán muy bien, pero trataremos de ir encontrando ahí los recovecos más interesantes que se tienen o que podemos platicar respecto de las diversas instituciones, algunos chismes electorales que también les traigo, así que creo que esto se va a poder bueno. Espero que ya traigan su tacita de café o lo que necesiten para estar puestos en esta charla. Bueno, pues vamos a arrancar un poco con un tema que es para mí fundamental y tiene que ver con el concepto de la democracia, ¿no? Y la democracia, más allá de las definiciones teóricas o conceptuales que puedan ustedes tener a la mano, hay que recordar que la democracia tiene una raíz, tiene una esencia natural que tiene que ver, como nos recordaba Platón y Aristóteles, pues con el sentido común, llamémoslo así, un sentido común refinado, lo complementaría Manuel Atienza, de lo que pasa en nuestra comunidad, lo que nos importa o nos debiera importar en nuestra comunidad. Así que si nos remontamos a la Grecia clásica, cuando surgen estas primeras ideas o aproximaciones al concepto de la democracia, pues no era otra cosa más que llamar a las personas que estaban interesadas en conocer y resolver los asuntos que les importaban, los asuntos que le importaban a Cristian, a Dulce, me da mucho gusto saludarte, a Omar, a Rafael Rivera, a Eugenio Garza, a Jesús Ibáñez, a Naide Corona, los asuntos que nos importan a nosotros y a nuestras familias. Entonces éramos convocados, justamente, o eran convocados a platicar, a conocer, a debatir y a encontrar soluciones. Yo entiendo, claro, me van a decir, oiga, pero es que en la Grecia clásica, pues no eran muy inclusivos, ¿verdad? No eran muy incluyentes. ¿Por qué? Pues porque no se consideraba ni a las mujeres, ni a los esclavos, ni a algún otro grupo de personas que con algunas características o señalamientos, pues no podían participar de esta toma de decisiones. Pero fíjense que más allá de todas las posibles críticas que en el 2023 podemos hacer al respecto, lo cierto es que hay un tema bien relevante y tiene que ser con este sentido común.
y el sentido común refinado. Es decir, si tomamos en cuenta una pirámide, que la base de la pirámide, los estratos, digamos en el término de estrato social, la base de la pirámide está integrada por un grupo de personas que difícilmente ha tenido las posibilidades de desarrollo, de conocimiento, de acercamiento de medios, o simplemente no tuvieron la suerte de nacer donde nació los que están a la mitad de la pirámide o en la cúspide de la pirámide, la cúspide del triángulo, ¿no? Lo importante de la democracia es que la base de la pirámide, o más bien que la pirámide se invierta. ¿Esto qué significa? Que sean muy poquitos los cavernícolas que se estacionan en doble fila, que los que se bajan y se golpean porque alguien se les cerró, o por los que insultan, y todos aquellos que ustedes dicen, qué rupestres son estos individuos. Bueno, que esos sean los menos, que sean los poquitos, porque caramba, decimos, no tienen sentido común de cómo podrían funcionar las cosas. No se trata de una vida utópica, no se trata de alcanzar esos ideales filosóficos que hablaba Marx, por ejemplo, Engels, no. Aquí se trata de encontrar una utopía que es viable, que sí se puede alcanzar. Y a mí me quedó muy claro que a veces las utopías sí se alcanzan, ¿no? Entonces yo tenía un colega, bueno, no tengo un amigo, un conocido en Monterrey, que era bien rupestre, pero bien rupestre, ¿no? Cometía todas las infracciones que ustedes se puedan imaginar manejando, todas. Y aparte, insultaba y así, bueno, lo que ustedes se pueden imaginar, esto hacía este colega. Y una vez me lo encuentro en Estados Unidos, eh, no me acuerdo si fue en McAllen, en Laredo, no me lo encuentro, no, X. Vaya, o sea, todo un gentleman, todo un individuo, ¿no? Cultivado en las mejores universidades del mundo, ¿no? O sea, Buckingham le quedaba chiquito. Y entonces preguntaba yo un poco ya en la broma con los amigos y me decían, es que la educación en Estados Unidos te cuesta $3. Y yo no, puedo creer, ¿cómo que $3? ¿No? Pues claro, uno llega, no es de fuera, pues no entiende el chiste local. Y el chiste local era que el paso por tierra a Estados Unidos te cobraban $3 en aquel entonces. Y $3 te hacían ser de un ciudadano de las cavernas a un ciudadano que cumplía reglas, a un ciudadano que no rebasaba el límite de velocidad. Hombre, ponía la direccional para dar vuelta, utilizaba su carril idóneo para dar vuelta en U, vuelta a la izquierda. O sea, no crean que desde la tercera cuerda, como luchadores, se aventaba para intentar dar una voltereta con, no sé, estos giros invertidos con grado de peligrosidad 3.0, ¿no? No, no, no. Era un ciudadano digno, un ciudadano o una persona, pues, que tenía muy claro el cumplimiento de las reglas. Ni qué decir de sobornar a la patrulla, ¿verdad? A los agentes de la patrulla. Por supuesto que no. Regresábamos, digo porque me lo encontré justo casi al regreso de Estados Unidos hacia México, y en el regreso se convirtió en lo que su esencia, de manera natural, le brotaba, el patán de siempre. Y además, yo no dudaría que incluso hubiera tratado de sobornar a los militares o a los de Hacienda, ¿no? A los que están ahí en el tema de revisión de los productos pues, importados finalmente. Este mal chiste que les cuento de $3 tiene que ver con esta parte del sentido común. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo, Dulce Benítez, en México? Y sí, nos esforzamos por ser lo mejor en otro país. ¿A qué crees que se deba esta especie de enfermedad virulenta o no sé? ¿Algo raro pasará? ¿Será la comida? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Buenas pues noches. un poco en relación al comentario que hace usted, yo de alguna manera creo que ya lo había escuchado antes y creo que tiene que ver con el tema de
las sanciones? O sea, ¿cuál es la consecuencia de que tú no cumplas con determinada regla, como este efecto disuasivo, ¿no? Ok. Entonces, creo que es o podría ser alguna explicación a ese comentario que usted hace en relación a su amigo. Bueno, aquí entre nos tendría que decir que no es que sea gran amigo, era un conocido. Pero fíjate que lo que dice Dulce tiene mucha razón, o sea, tiene mucho peso y mucho sentido. Hay un tema de sanción que, digamos, viene acompañada de otro elemento que normalmente no se ve en México. ¿Cuál crees que sea? Ya en materia de sanciones, porque tú sabes que aquí, si te estacionas en doble fila, deberías de ser sancionado. Si tú manejas un microbús y no te detienes en la parada que te debes detener para que suba la gente y te pones en triple fila para que las personas, ¿no? Prácticamente como Walking Dead se suban sobre los autos y puedan entrar al microbús. ¿Sabes que eso está mal o no lo saben? Y en todo caso de que sepan, o a lo mejor no son tan expertos, pero hay un sentido común. Y ese sentido común te dice que no está bien que hagas eso. Pero no importa, ¿por qué no importa en México? Que es la parte que debe de acompañar a la sanción, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que tiene que ver ahí quizá con un tema de corrupción, ¿no? De decir, la sanción no se equivale a tanto o me van a quitar mi camioncito, ¿no? Pero si doy un billete de tal cantidad al policía de tránsito, muy probablemente no tenga que, digamos, cumplir con la sanción completa, ¿no? Podría ser. Claro. Claro, esto, digamos, viene acompañado en que las sanciones tienen que cumplirse. El cumplimiento de la sanción es muy importante y además la creencia y la confianza de que si alguien hace algo malo, ¿no? Algo que rompe ese sentido común, pues tendría que ser sancionado y realmente castigado, pues, o sea, que la sanción se cumpla. El problema en México es que la mayoría de las sanciones pues, no se cumplen y cuando no se cumplen, pues hay impunidad, que ese es uno de los grandes problemas de México. Y lo que dice Dulce, después de la impunidad viene el peor cáncer de los mexicanos, ¿no? No es la selección mexicana, no es su entrenador. El peor cáncer es la corrupción. De los últimos estudios que se han hecho en el mundo de distintos países, por ejemplo, el World Justice Project, que estableció un análisis del índice de confianza que tiene la población en las instituciones judiciales, es decir, en lo que el ciudadano común y su sentido común le dice que es la justicia en términos generales, ¿no? Desde que alguien, digamos, no te afecta a tus derechos individuales, desde que si lo hacen por alguna razón, puedes acudir con alguna instancia que te va a atender, ¿no? Y que en el ejercicio de la fuerza del Estado, del ejercicio de la autoridad, va a tratar de corregir las cosas y en su caso reponer o reparar el derecho que se está ultrajando, que se está violando. Eso, pues vaya, es lo que deberíamos de suponer. Entonces, de ahí hasta pasar por las personas o las instituciones investigadoras de las conductas irregulares, las fiscalías, los jueces de control, los jueces penales, todo lo que ustedes consideren que importa al sistema de justicia. De 80 países, de 80 países, México obtuvo el lugar número, ¿cuál número creen, Eduardo Holguín? Dime un número del 1 al 80. Somos de los primeros, media tabla, ¿no? Bien rankeados. ¿Tú cómo ves, Eduardo? ¿Sí crees que hay mucha corrupción? ¿Como del 1 al 80, como en cuál? ¿De forma ascendente o descendente? Es el ranking. El 1 es el 1, o sea, el 1 es quien más, o sea, el 1 es el que más confianza le tienen, pues. El que mejor parada sale en las instituciones y la sociedad. Y el 80 es el peor de todos.
Yo creo que estamos como en el 13 o 14 más o menos. Dios te oiga, Eduardo. Ojalá. Estamos en el 76. 7-6. Estamos casi 3, 4, 5 lugares desde hace 5 o 6 años a la fecha. Estamos en los peores lugares del mundo en lo que la población considera si puede confiar en sus autoridades en términos de justicia. Dirán, pues es que es como en el fútbol, no nos fue muy bien este año. No, vamos año con año refrendando, ¿no?, nuestras credenciales con las que nos presentamos al mundo. Y lo que hemos dicho, y encontrarán ustedes ahí en mi Twitter, encontrarán, si no hay jueces independientes, entonces no hay equilibrios de poder, ni diques que puedan controlar el poder, que es como el agua, que es un flujo líquido. Si no hay diques que lo controlen, el agua se mete hasta la cocina. Bueno, esta situación evidentemente nos va a llevar a la impunidad y la ausencia de democracia, a la corrupción. Solamente para que vayamos contextualizando, ¿no?, un poco dónde vamos a anclar nuestro estudio o en qué parte vamos a anclar nuestro estudio. Ya dijimos que se trataba, la democracia, de atender los temas comunes a nosotros, los temas importantes para nuestra familia, nuestro primer círculo, ¿no?, lo que más nos afecta. Después, entendemos que algunas personas con sentido común refinado, es decir, más allá del promedio, que te das cuenta que, a ver, no hay que sacar la basura en bolsa. ¿Por qué? Pues porque hay perritos y llegan y la rompen y luego es un reguero. Sácala en un bote, ponla en un contenedor, no se la pongas al vecino. O sea, hay personas que entienden en ese sentido común, pero hay personas que tienen un sentido común más refinado, ¿no? Y dice, pues, aunque sea más fácil, aunque, es que tengo que caminar más, es que tengo que hacer más cosas, lo hago, porque mi sentido común refinado me dice que así deben funcionar las cosas. Como cuando llegas al baño de un avión, ¿no? ¿Y qué te dice? Hay un letrerito en el espejo. Cuando te estás lavando las manos, ¿qué te dice? Favor de dejar limpio el lavabo por cortesía del que va a entrar, ¿no? Pues sí, le pasas tu toallita de papel, lo dejas limpiecito y va. ¿Por qué tendría yo que hacerlo? ¿Quién me obliga? Pues es un sentido común refinado, ¿no? De que así como me gustaría encontrar en el baño, pues me imagino que hay otras personas que harían lo mismo. Bueno, esa base, digamos, o esa clase media, o digamos, esa parte que está en la media de la pirámide, es la que debería de impulsar que los de abajo suban y tengan ese sentido común ahora refinado. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida más o menos tranquila, más o menos ordenada, más o menos como nos imaginamos que deberían ser las cosas. Por lo tanto, nuestro primer anclaje, y si gustan tomar nota, el primer anclaje es un concepto muy sencillo de la democracia, pero que encierra para mí todo, absolutamente todo. La democracia es el sueño o la aspiración que legítimamente tenemos del estilo de vida en el cual quisiéramos vivir o que quisiéramos alcanzar. Es el sueño o aspiración legítima de un estilo de vida con el cual todos soñamos y se vale soñar. ¿Por qué no puedo tener ese estilo de vida? Si me esfuerzo, caramba, yo me despierto los lunes a las 5 de la mañana. Dejo la piel ahí toda la semana y solamente me queda tal vez el domingo para medianamente tomar fuerzas y pegarle a la siguiente y la siguiente semana y año y año y año. Y yo no veo que mi vida tenga, digamos, ese cambio
o esté en la ruta que yo quisiera, acorde al esfuerzo que estoy dejando, al que estoy desempeñando. Cristian Atonal. ¿Cómo estás, Cristian? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Bien, gracias. Oye, Cristian, ¿tú has escuchado hablar de los multiversos de Marvel? Sí, así es. Sí, ¿verdad? Están con todos los multiversos. Oye, bueno, imagínate que por alguna razón extraña, ahorita se abre tu computadora, la pantalla de la computadora, y se aparece Cristian del 2030, ¿no? Y te dice, te vengo buscando, compadre, ¿no? Y lo ves y te platica una serie de cosas que te impactan y dices, wow, ¿qué crees tú que pudieras ver en ese Cristian del 2030 en 7 años? No es demasiado, en 7 años, que dijeras, caramba, es que está padrísimo ese estilo de vida que tiene, profesional, personal, el que tú te imagines. ¿Cómo lo ves que digas, qué bárbaro, pásame la receta? ¿Le sigo con los jugos detox o qué? Pues principalmente yo creo que sería el cambio radical en cuestión académica. A ver, ¿por qué? Cuéntanos. Porque, bueno, yo creo que todo va encaminado a una superación, a un esquema de conocimiento amplio en diferentes materias. Posteriormente, yo creo que ver el impacto que ha tenido en cambio radical la sociedad, lo que decíamos, principalmente ver hasta dónde hemos logrado seguir avanzando o hasta qué grado hemos podido pues, quedarnos estancados. Okay. Sobre eso, pues no vamos muy lejos, lo vemos muy claro pues, en esta situación con Argentina, cómo se sigue devaluando su situación económica, su moneda, pues a lo mejor en ese sentido ver qué tanto pudiera verse beneficiado, perjudicado, pues algunas otras especificaciones, y no nada más en cuestión de moneda, sino a lo mejor de la misma sociedad, los mismos cambios que pueden tener las instituciones, y lo vemos muy claro, ¿no? Con pues lo fíjate, que está pasando en materia electoral, muchos decíamos que estaba un sistema consolidado. Fíjate, perdón, Cristian, perdóname que te interrumpa. Está padrísimo todo eso que me platicas, pero mi pregunta es más sencilla. Para Cristian, en lo personal, en lo individual, ¿cómo ves ese cambio para ti o esa aspiración en 7 años? Solo para ti. Deja el México, deja el mundo. ¿Qué pasa en tu vida que en 7 años dices, wow, esto está padrísimo? ¿Cómo te ves tú en 7 años? En 7 años, desde lo particular, no sé, en cuestión de integrar una familia, Ok. prever, ya hay una cuestión de hijos, esposa, prever la cuestión de un trabajo acorde a nuestras circunstancias, a lo que hemos podido alcanzar, y pues yo creo que lo vería más encaminado a esa situación personal. Oye, y por ejemplo, ¿tú ves trabajando para alguna institución o tú te ves dándole empleo a otras personas? Pues desde los dos sentidos. Ah, Desde mira. los dos sentidos. Me llama Muy mucho bien. la atención trabajar dentro de alguna institución, ¿por qué no? Estar fungiendo como servidor público, y si no, pues también a lo mejor buscar alguna otra manera en que se pueda seguir fungiendo, como dice, ¿no? Crear un espacio grande que pudiera generar no nada más empleo para mí, sino para muchas personas, y eso sería Muy grandioso. bien. Gracias, Cristian, eres muy gentil. Pues fíjense que yo en 7 años, a mí me encantaría un estilo de vida, por ejemplo, que me permitiera estar más tranquilo en función de que las 3 hijas que tengo puedan ir a la universidad, puedan ir a trabajar, puedan ir a una fiesta, puedan vestirse como quieran, y que no haya ningún patán que las quiera enganchar, que las intente violar en un baño de un restaurante de moda, que no las estén atosigando en el trabajo o en el transporte público, y que yo tenga la tranquilidad que van a regresar a casa. Ese es el estilo de vida, ya para mí, que siento que perdí y que, bueno, pues ahora, como dice Cristian, bueno, pues yo que soy papá de 3 niñas, me encantaría que eso fuera. No saben cómo, cuántas cosas daría yo, cuántas cosas dejaría yo de tener, ¿no? De perder para lograr esto. Pero luego me acuerdo, como dice la ranita René,
Luego me acuerdo que hoy desperté, no sé si les pasó lo mismo a ustedes. Desperté y además de los pelos parados, de los pocos que hay, me di cuenta que tenía un conjunto de derechos humanos que yo no he hecho absolutamente nada para merecerlos. Ahí están, desperté y tenía yo libertad de prensa, libertad de religión, libertad de asociación y todas las libertades y derechos que mi Constitución y la Convención Americana me guardaron como regalito de Reyes para este 2023. Ni carta les hice. Y sin embargo, me desperté y ahí estaban. Pero también me acuerdo que hay generaciones previas a mí que dieron la vida, que tuvieron miles de sacrificios para que yo tuviera esto. Entonces, caramba, pues me parece que tengo yo que interesarme un poco más por las cosas. Me debería yo interesar más por el que está enfrente de mí, no hacer separaciones ni distingos, no estar encasillándome yo incluso, ¿no? Pues en algo que a lo mejor no me toca. Yo no sé, ustedes, yo creo que ya no, pero por ejemplo, yo cuando era niño, siempre tuve una tía que era la tía que por alguna razón, tal vez desafortunada o no, sus papás decían que se había quedado para vestir santos. Y era la tía que tenía que quedarse a cuidar a los papás. Digo, está bien. Y los demás, ¿no? Tenía que ser una mujer la primera o la última. Oye, pero tengo derecho yo a tener una vida amorosa, quiero compartir. ¿No puedes? Oye, ¿cómo que no puedo? ¿No puedes? Oye, es que mira, ahí hay un chavo, una chava. No, tampoco. Aquí en la casa se decide quién y cómo. Oye, es que quiero estudiar leyes y que me quiero dedicar al derecho electoral. ¿Qué? No, hombre, eso jamás, eso no puedes hacer. Y tú no chilles, y tú no sé qué. Y nos empezamos a encasillar nosotros mismos por la ropa, por la edad, por el género, por el sexo. Y entonces pasa lo que está pasando ahorita que estoy viendo en mi pantalla. Puros cuadritos, ¿no? Todos segmentados. Y en realidad somos un grupo o personas que tenemos más cosas que nos unen que nos dividan. Luego entonces, si hablamos de sentido común de la comunidad, significa que la democracia también tiene que ver con el estilo de vida, no solamente el mío y de mi familia, sino el de mi comunidad. ¿Qué es lo que busca mi comunidad? Y si yo no tengo la capacidad para reunirme con los colegas de mi edificio para nombrar al representante de 2023 de mi edificio, para resolver los problemas, ¡ay, qué flojera! ¿Yo por qué? No, hay partido, es el fútbol Monday Night, no sé qué. Ya, no, yo no, eso no. Oye, que yo quiero, Eduardo, que si tú eres representante de este grupo, de este salón, hombre, qué flojera, yo no. Siempre se requiere alguien que esté muy presente, y ya saben que yo ando para arriba y para abajo. A ver, podemos quejarnos de los partidos políticos, podemos quejarnos de las autoridades. Y el papel de nosotros como sociedad, ¿dónde queda? Bueno, quedamos entonces que el primer anclaje que nos debe quedar muy preciso es la democracia es el estilo de vida al que todos, de manera legítimamente, aspiramos a tener. Y en esa ruta, ¿no? Digamos, esta carretera, esta autopista, en la cual yo voy conduciendo, me voy esforzando semana tras semana para alcanzar el destino, ¿no? Es decir, bienvenidos a la democracia, tu estilo de vida, ¿no? ¡Wow! Entonces resulta que ya estoy casi por llegar y lo que yo desearía es que haya una autopista, pues, sin baches, ¿no? Apenas ayer me mandaron un video del vehículo que le llaman la bestia, ¿no? Así le apodan la bestia al de Biden, ¿no? No sé si les llegó a ustedes, pero andan ahí en las redes. Bueno, es una locura ese carro en reversa, parece de Disney. Es increíble. Y yo todavía de broma decía, sí, pero que lo corran así en la Ciudad de México, a ver si no acaban hace 3, 4 vueltas por los baches, hoyos y todo lo mal que están construidas las calles. Bueno, el asunto es que yo lo que quiero es que esté bien pavimentado. ¿Quién pavimenta, pues, este camino a la democracia? Debe ser el Estado. ¿Esto qué significa? Que el Estado debe estar preocupado todas las mañanas
por ver cómo mejora mis derechos humanos. ¿Cómo pone el asfalto necesario para que yo circule tranquilamente por ahí? Si no llego es mi bronca, pero no por la falta de las condiciones necesarias para poder llegar a este destino de bienvenidos a la democracia. Y cuando ya voy a llegar al final, hay una caseta, oigan, porque hay un camino que se bifurca. Y en uno dice bienvenido a la democracia y el otro bienvenido a la oscuridad. Y la oscuridad, en términos también democráticos, pues, podríamos decir que no solamente es la ausencia de fotones, como dicen los chavos de secundaria. No, la oscuridad es la ausencia o pérdida de toda esperanza de que puedas llegar a la democracia. Y quien está recibiéndote en esa caseta, quien te abre una puerta o la otra, se llaman jueces. Si no hay jueces independientes, dile adiós a tu propiedad privada. Dile adiós, por ejemplo, en una detención cualquiera que te siembren droga, un arma. Dile adiós a esas malas caras y malas prácticas de los ministerios públicos. Dile adiós a todos estos derechos humanos que deberías de tener y resulta que no los tienes. Pregúntele, no tardará ya en resolver la Corte Interamericana el famoso caso que desató el tema de la prisión preventiva oficiosa. Pobre hombre que pasó 17, óiganlo bien, 17 años en prisión preventiva oficiosa, sin que le dijeran, sin que le abrieran juicio, sin que le dijeran de qué va la vida, con casi 100 recursos procesales interpuestos, locales y federales, ¿eh? ¿Qué percepción podríamos tener? Bueno, los jueces interamericanos yo creo que están verdaderamente anonadados. 17 años y ni un juez de distrito, ni un colegiado, ni la corte, ni un nuevo gobernador, ni un nuevo fiscal. No hicieron nada. Y el que no hace nada, pues simplemente fomenta la corrupción, fomenta la impunidad. Y así seguimos en esta cadenita. Así que si no luchamos por tener jueces independientes, no hay nada, ¿eh? No hay manera de llegar a la democracia. Y si sí pedimos, por ejemplo, que en este íter, en este camino por el cual vamos conduciendo nuestro vehículo, bueno, hay distintas paradas, distintos mecanismos, distintas cosas que pasan para poder llegar a la democracia. Por ejemplo, ¿qué puede ser? Pues que haya una gasolinera, ¿no? Hijo, es que no cargue, bueno, que haya una gasolinera en la mitad, por lo menos, para que no me quede yo ahí, ¿no? Que haya iluminación, lo que ustedes quieran, que pueda tener una muy buena autopista, ¿de acuerdo? Lo mismo debemos de tener nosotros para que haya una buena autopista para la democracia. ¿Qué necesitamos tener? Pluralismo político, por ejemplo. Ah, Chihuahua, ¿y eso qué es? Bueno, pues que haya la posibilidad de tener opciones que nos permitan la renovación del poder público, la oxigenación. Es como si no abres la ventana todos los días de tu cuarto. ¿Quién sabe qué serie de bichos raros puedan crecer ahí? Hay que ventilar, lo mismo hay que ventilar el gobierno, hay que ventilar el servicio público. Necesitamos pluralismo político, participación política. ¿Qué más necesitaremos? Pues de este pluralismo entendido como la diversidad de ideologías políticas y de asociaciones ciudadanas, competencia política, como las reglas del procedimiento electoral, que ya nos vamos entrando a nuestro tema, y la existencia de diversos esquemas del poder y de contención del poder, controles y equilibrios. Que las elecciones realmente sean auténticas como una expresión de la voluntad de los ciudadanos. Y sobre todo, la institucionalidad del conflicto. Es decir, que esto de la lucha por el poder, ojo, que es nuestro segundo anclaje, el tema del poder, lo que está en juego aquí. Este segundo tema, pues nos va a dar también a entender un poco cómo es el ser humano, ¿eh? Y decía Dulce, si mal no recuerdo, bueno, pues que parte importante es el ejercicio del poder para imponer las sanciones, ¿no? Y ese poder deriva del jus puniendi del Estado.
que no es otra cosa más que recordar en el kinder, la primaria y secundaria, aquel que sapeaba al otro para quitarle el sándwich. ¿Por qué lo hacía? Aparte de fregón, molestón, porque se sentía poderoso, ¿no? Tengo poder como para lastimar, para doblegar, es decir, una fuerza física, y evidentemente hay quien cede a esa fuerza física, por temor, por lo que ustedes quieran. No, es que soy pacifista. Pues sí, pero pues, a veces hay que enfrentar las cosas. Y mientras más ceden territorio, el poder se incrementa. Y ya no nada más le quitaba el sándwich, sino le tenía que pagar una lana, hacerle la tarea y cualquier cantidad de cosas y de historias dramáticas que todos seguramente llegamos a vivir o a ver en nuestras escuelas, con nuestras familias, o por lo menos en las pelis. Mientras yo ceda espacio en mi territorio, el poder se asienta y se incrementa, ¿ok? ¿El poder de dónde nace? De la fuerza y del interés, ¿de qué? No lo sé. Pero de algo nos nace el tema del poder, sentirnos poderosos. Decían en una muy buena serie de esta de House of Cards, decían que el poder no significaba tener dinero, o sea, relación, no, decía, ¿cuántas voluntades puedes someter? Es decir, ¿a cuántas personas puedes someter? Eso es poder. Y si puedes someter a todo un congreso de 500 personas, eso es poder. Si puedes someter a millones de personas para que voten por ti, dándoles una lanita, eso es poder. Que tengas la posibilidad de decirle, oye, si votas por mí, voy a soltar la pipa de agua que te tengo retenida desde hace 6 semanas. Ya, ahí está. Vota por mí y la libero. ¿Y el otro qué hace? Pues se hace echar para atrás y el poder se incrementa y se instala. Y para quitar ese poder está muy complejo. Así que entonces ya estamos hablando de 2 cosas o 3 cosas, diríamos. El sueño legítimo que tenemos del estilo de vida, primero. Segundo, para poder tener ese estilo de vida necesitamos sentido común refinado. El tercero, ¿cómo lo vamos a hacer cuando encontramos a cavernícolas empoderados? ¿Por qué? Porque se sienten así, porque se sienten fuertes, porque pueden someter a sus esposas, a su esposa, a sus hijos, o en la oficina, o porque soy el gobernador y quiero que todos estén en la cárcel, y somete al fiscal, y somete a los jueces. Vean cómo podemos ir conviviendo nosotros con esta, digamos, con estos grandes obstáculos, en lugar de que el Estado, con todo el imperio de la ley, la fuerza de la ley o la fuerza física que está legitimada ahora, lo que busque es todas las mañanas levantarse y decir, ¿cómo vamos a resolverle el día a Eugenio Garza? A ver, ¿de qué manera vamos a poder cumplir el artículo? ¿En cuál deber está? 1, no se confunda gobernador, presidente. 1, el primero de la Constitución. No le busque más ni al 2. Yo me acuerdo que en el 20, no le busques. El primero habla de la necesidad, de la obligación que tiene el Estado de procurar, ¿no? Digamos que su interés prioritario debe ser cómo maximizar los derechos fundamentales de las personas, los derechos humanos. Y si hay dudas, interprétaselo en favor de ellos. Y parece que es todo lo contrario. Bueno, entonces ejercicio del poder que es connatural al ser humano, cuando entra en una contienda, como cualquier otra, porque así es el ser humano conflictivo, pues resulta que todos quieren ganar porque todos quieren el poder, ¿no? Está claro. Nadie va a renunciar a la posibilidad de triunfo, porque el triunfo, ¿qué te va a dar? El anillo del poder. ¿Se acuerdan de un personaje que hablaba del anillo? Raúl, Alejandro. ¿Te acuerdas de una serie que hablaba de
mi tesoro más preciado. ¿Sí te acuerdas de esa? No, doctor. Buenas ¿No? noches. ¿Alguien, qué tal, Raúl? Buenas noches. ¿Alguien sí se acuerda de ese personaje que decía, Naide, veo que estás asintiendo? ¿Sí te acuerdas? Buenas noches, Naide. Buenas noches, sí, el My Precious, Eh, el Gollum. El Gollum del Señor de los Anillos. Se transforma, vamos a ver si puedo recuperar un audio que tengo por ahí del Actor Voice. Y es fantástico. Cómo el personaje lucha consigo mismo porque se da cuenta del monstruo en el cual, ¿no? Cada vez que toca el anillo o habla del anillo, se convierte y de pronto se sorprende a sí mismo y se frena y dice, no, pero bueno, nada más poquito. Y lo vuelve a acariciar la idea del poder. Y un día le pregunto hacia el candidato Gollum que dice en la idea. Y le digo, oiga, candidato, y bueno, pues yo no sé cómo está el mercado laboral ahí de los abogados litigantes y tal, ¿no? Pero pues su caso, pues le da la jurisprudencia, ya caminó usted y que no le vengan a contar chiles ni cuentos a estos cuates, ¿no? Y me dice, le digo, pues bueno, ¿y cuánto hubiera usted pagado? Me dice, ¿cuánto hubiera usted pagado por una buena asesoría? Porque además, como yo andaba ahí medio investigando el tema. Y me dijo, todo, magistrado. Y yo, ¿todo? Sí, todo. Y todo es todo, y me acordaba, por ejemplo, de algún pasaje de la Biblia, de algunas escrituras por ahí que decía de la viuda, ¿no? Que la viuda tenía 2 centavitos y era todo. Y dio sus 2 centavitos, que era el todo. Y bueno, pues para este hombre, el todo era todo. Y le pregunté, ¿y por qué, oiga? Y me dijo, pues, ¿qué no se da cuenta que lo que está del fondo es el poder? Y yo, no, pues sí, me queda claro. Y le dije, y para usted, candidato, ¿qué implica el poder? Y hasta se echó para atrás, así como, déjeme, me explayo, ¿no? Pues para mí es, primero que nada, embarrarle a mis primos que soy la autoridad, que soy el presidente municipal. Yo, o sea, tipo vendetta, shakespeariano el asunto, ¿eh? Y después hay otro interés, o sea, dije, pues ojalá, ¿no? Sí, pues vamos a controlar las 3 trocas de patrulla que tenemos. Dije, la madre, qué bueno que este cuate no llegó a ser presidente municipal. Si para eso quiere el poder, podrían decirle a alguien, oiga, ya vio que la candidata nos estaba ganando, mátela, mátela. Y resulta que en las 2 últimas elecciones que hemos tenido en México, se han dado el fenómeno de más asesinatos de candidatas mujeres. Y alguien tristemente sale una mañana y dice, pues es que estamos en la temporada electoral, pues es normal, o sea, claro, también hay letreros en la carretera, ¿no? De un lado dice temporada de caza de patos, caza de osos y caza de candidatas. ¿Cómo podemos normalizar esto? No puede ser, es un absurdo, ¿no? Es una perversión, ¿no? Una espiral invertida, ya pervertida, de hacia dónde no debe de ir la democracia. Entonces, el poder es connatural al ser humano. ¿Qué buscas con el poder? Doblegar voluntades, ya lo vimos. Si alguien dice, no, voy a desde mi trinchera, voy a trabajar por la democracia, los derechos de las personas, y mire, no es cierto. Tal vez sería como un segundo propósito o tercer propósito, pero el principal es algo que va pegado a la piel del ser humano y que no está mal. Así somos, defectuosos salimos, ni modo. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando diseñamos las instituciones electorales o las instituciones del gobierno? Fortalecer los diques de contención de ese pequeño cáncer que poco a poco irá creciendo y nos va a autodestruir. Eso es lo que hay que hacer. Así como en los animes de ahora, todos piensan que la inteligencia, esto que las máquinas ya puedan cada vez tomar más información y procesarla de una manera distinta para proteger a la humanidad, terminan
extinguiendo a la humanidad. ¿Por qué? Porque nos hacemos daño nosotros mismos, ¿no? Bueno, hay que construirle ciertos diques para que contengan el ejercicio desmedido, que es natural o connatural al ser humano. Ok. Entonces, en el diseño institucional tenemos que tener unas premisas muy claras con las que deberíamos de ir trabajando. Por ejemplo, ¿por qué creen que haya tanto dinero sucio en las campañas electorales? Javier Anguiano, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿O crees que no haya lana? Por lo menos a mí me dicen eso. Siempre me dicen, no, es que tal candidato gastó más, sacó la lana de no sé dónde. O sea, siempre le meten más lana a las campañas. ¿Tú crees que eso sea cierto o está mal esa impresión? ¿Qué tal? Buenas noches. Totalmente es cierto. Y lo preocupante, iniciando mi intervención breve, es que todos lo sabemos, todas las personas sabemos que este tipo de vicios siguen pasando y lamentablemente lo oímos porque es parte de el sistema electoral y es del sistema político-cultural en el que estamos inmiscuidos todas las personas. Y digo inmiscuidos porque de cierta manera, aunque seamos espectadores, quienes no estamos directa o indirectamente involucrados en las campañas políticas y en los procesos, pues somos parte de. Y yo creo que sin lugar a dudas es un problema que persiste en México. No dejamos de lado todo el sistema de corrupción que existe en todo el esquema cultural, en el esquema gubernamental, en el esquema político, enfocándonos en el proceso electoral, indiscutiblemente sigue siendo un vicio que existe aún, malversación de fondos de otros espacios, que se siga invirtiendo, no sé si sea la palabra correcta, pero invirtiendo recursos económicos, y no solo económicos, también materiales, humanos, que son parte de esta corrupción estructural, inmiscuida, repito, no solo en los esquemas gubernamentales, sino en los propios procesos electorales y campañas políticas, que son lo que estamos mencionando el día de hoy. Gracias, Javier. Fíjate que a ver si podemos aterrizar el tema para mí, cómo lo veo. El primero voy a poner de un lado a un secretario de estudio y cuenta, a un servidor público, ¿no? Pues ahí vamos chambeándole, ¿no? Y tienes el sentido común de que si te llevas las libretas, los lápices, la computadora y no la devuelves, pues está mal, ¿no? Sabes que está mal, no puedes utilizar, si te dan un celular, no puedes estarlo ocupando, si te dan un vehículo no es para pasear a la familia, sabes que está mal, pero todos lo hacen, no importa, sabes que está mal, ¿ok? Bueno, pero aún así lo haces porque tienes una necesidad muy grande, porque tu coche no cabe invitar a la suegra, ¿ok? Y agarraste la camioneta a la oficina. Bueno, cualquier necesidad que se vale tener, ¿sabes? Se vale. Sin embargo, hay todo un sistema de construcción para evitar que hagas eso. ¿Esto qué significa? Que en el diseño institucional de los tramos de responsabilidad, pues seguramente hay quien va a decir, tenga usted las llaves, cuántos kilómetros recorrió, cuándo sale, cuándo entra, en qué condiciones entra, quién te lo recibe, si te dan vales de gasolina. Seguramente, a lo mejor no hay nada, pero bueno, en esta época se exige que así sean los temas, ¿no? Que haya tramos de responsabilidad. Y aún así te arriesgas. Sabes que te puede caer la Secretaría de la Función Pública, que tu vecinito de enfrente, que le caes regordo, pues a lo mejor te presenta una queja, ¿no? Por transparencia, que nadie sepa, a ver cómo andan los vehículos, nada más para fregar, porque siempre es bien fregón ese cuate. Sabes que te puede pasar algo. Bueno, pues normalmente, si tienes mucha necesidad, como en alguna época en el Poder Judicial de la Federación, previo a septiembre, había una gran cantidad de solicitudes de papelería. Y decían, no, un pizarrón, no, con plumones mágicos para el magistrado. Y ahora el magistrado, ¿por qué pide un pizarrón con plumones mágicos? Pues es que luego lo ocupa, quién sabe, ¿no?
papel de colores, tijeras de punta redonda, libreta de cuadrícula 5 milímetros y una gran cantidad de peticiones. A ver, no hay que tener más de 2 dedos de frente para saber de qué se trata el asunto. Pues claro que las personas, sabiendo que está mal, su sentido común les dice que está mal, tienen una necesidad real de completar las listas de útiles de sus hijos. ¿Eso está mal? No, es una necesidad. ¿La lana les alcanza? Seguro que no. Si les alcanzara, pues no estarían pensando en eso, porque además saben que corren el riesgo de que los pueden correr, los pueden inhabilitar, pero aún así asumen el riesgo. Y bueno, cuando llegan ahí los de la Contraloría, no, bueno, cuando llegaba el visitador general, se desmayaban, ¿no? Llegó el visitador ¿no? Todo el mundo salía con colitis, bueno, y apenas habíamos puesto un pie en el tribunal. Algo estaba pasando. Así que el que hace el diseño institucional, las reglas, debe tomar en cuenta que hay cosas que son connaturales a las personas. Entonces, incrementa o suspende o cambia las fechas de peticiones de papelería, por ejemplo, o establece estándares, pero al mismo tiempo no le cierres la llave a esas personas. ¿Por qué no ves o buscas un apoyo económico? O si no puedes dar más lana como un bono para las listas de útiles, ¿por qué no con todo el poderío que tienes celebras convenios de colaboración con papelerías y tal para que les den súper preciosazos? Y entonces vas equilibrando la necesidad y no expones a un buen trabajador que tiene una necesidad a que termine corrido o inhabilitado, que puede ser peor. Está claro el ejemplo. Ahora vamos con el candidato o servidor público que quiere ser el candidato. Busca financiamientos paralelo. Caso Pemex Gate, caso Amigos de Fox, caso tarjetas verdes, tarjetas rosas, fideicomiso de Morena. Todos le buscan. Fíjense que en un libro muy interesante que se llama Dinero bajo la mesa, de Amparo Casar y algunos otros, llegaron a una conclusión bien interesante con datos. Bueno, este título pues refiere a que hay dinero sucio en las campañas electorales, ¿no? Pero dicen, o sus estudios revelaron, que en los años electorales, o sea, año electoral, el Banco de México suelta de 4 a 5 veces más dinero circulante que el año anterior a las elecciones o el año posterior a las elecciones. Y entonces entendemos por qué hay maletas que son movidas por fantasmas en los aeropuertos. ¿Cómo llegó la maleta? ¿Quién sabe? No hay cámaras de video. Casualmente esa tenía un chicle pegado. Nadie sabe cómo llegó una maleta cargada con 10 millones de pesos, que llega de la Ciudad de México a Chiapas y de Chiapas viaja para acá y para allá. Nadie sabe, nadie supo cómo se mueve el dinero en las campañas electorales, porque forma parte de un modus operandi, como dice Javier, como el de aquella obra de teatro que decía entre mujeres. Creo que decía, entre mujeres podemos lastimarnos o algo así, pero nunca hacernos daño. Lo mismo los partidos. Entre partidos políticos podemos golpearnos, podemos hacer lo que sea, pero nunca le haremos daño al sistema de partidos políticos, pues porque somos nosotros, ¿no? Y ahí sí hay, digamos, hay puntos de mucha unión y de mucha fortaleza. Y si eso se acostumbra a hacer entre partidos políticos, pues ¿quién va a ser el guapo para denunciar al otro, no? Pues claro, como dice, a ver quién tira la primera piedra cuando sabes que estás repleto de otras cosas. Pero entonces, ¿qué pasa en el diseño institucional? Pues que aparentemente quien diseña esto son los propios partidos políticos. Y entonces saben cuál puede ser su manejo, ¿no? Su operación sin que eso llegue a pasar. Pero aún así, supongamos que hay reglas claras, como el tema de la fiscalización electoral, que hay diques de contención, y aún así, sabiendo que está mal, lo hacen.
Y decía Javier, con mucha razón, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque es como la teoría del fruto podrido. Si está podrido es porque todo el árbol está podrido. Bueno, porque para estas personas, violar la ley o simular el cumplimiento de la ley, fíjense bien lo que les voy a decir, están interesados en violar la ley, aunque saben que está mal, espérate, eso no es importante, porque hay algo más importante que cumplir la ley. Es que te van a castigar, no, espérate, eso no es importante. Pues, ¿qué es más importante? Te van a quitar la carrera, no importa, espérate, te van a multar, no pasa nada. ¿Qué es lo más importante? Que se tiene la idea que mientras más dinero metas a la campaña, es posible que aumentes tu base electoral. Es decir, el número de personas que puede votar por ti. ¿Y eso qué significaría? La posibilidad de triunfar. ¿Y eso qué implicaría? Mi tesoro más preciado, el poder. Entonces, fíjense cómo un servidor público tiene aquí en el cuello la bota de la Contraloría y la función pública, mientras que el que se dedica al tema electoral, a la campaña electoral, porque quiere ser, tiene el aliciente de que, pues, chin, sí me cacharon, pero no importa eso es lo de menos. Lo importante es que yo logre tener el poder. Bueno, entonces estamos ya entendiendo un poco más el contexto en el que nos movemos. Las arenas sí son muy movedizas y una reforma electoral, siempre he dicho, tiene que ser bien pensada en términos del contexto en el que nos estamos moviendo. Porque lo que está de fondo son los sueños de Naide, el estilo de vida de Omar y de Raúl, de Dulce y los míos. En eso estamos perdiendo todos. La democracia no solamente son elecciones. La democracia es todo esto. Somos nosotros la democracia. Es la vida de nuestras familias, de aquellas que quiere formar Cristian. De eso se trata cuando hablamos de la democracia. Ahora bien, ya tenemos anclaje de lo que consiste la democracia. Tenemos el anclaje de lo que está en juego con la democracia, que es el poder que está pegadito a la piel del ser humano. ¿Por qué se aloca? No lo sabemos y nunca lo sabremos. Pero de que se aloca por el poder. Y que por buscar el poder podrían matar a un candidato a presidente de la República. ¿Qué húbole? ¿Hasta eso llegarían por el poder? Sí, y eso ha pasado en México. ¿Por la búsqueda del poder habría el asalto al Capitolio? Sí. ¿Por la búsqueda del poder habría el impulso de llevar a manifestantes a la corte, digamos, al tema de la corte, al tema del Parlamento o del Congreso y a la presidencia? Hace unos días en Brasil pasó. Por el poder, destituyo a todos los diputados y a los ministros y a todos los jueces y le digo al ejército que salga a las calles. Por el poder, acaba de pasar en Perú. Por el poder voy a alterar el sistema electoral, ¿no? A través de la base de datos que utilizo para el programa de resultados preliminares y el resultados finales, ¿no? Cuando van capturando las actas, ya saben que van pasando de un servidor a otro y hay un administrador con una llave especial, pues, que dice, no, tú solamente ve si están correctos los datos, si no, sepáralos. Y hay otro en ese tramo de responsabilidad que tendrá una credencial, digámosle así, en términos de informática, que él sí puede mover, sí puede bajar el acta y subir otra y cambiar los resultados, pero debe de tener también un dique, ¿no?, preparado para que no vaya a hacer cosas chuecas. Y resulta que los dos servidores que son servidores espejo, que van funcionando para dar los resultados preliminares y los resultados finales, resulta que había un tercer servidor, el que generó toda la arquitectura, toda la construcción digital
para el tribunal, para un tribunal electoral, no les avisó que había un tercer servidor, que ese tercer servidor podía manipular los datos de los resultados del PREP, resultados preliminares y del resultado final, sin dejar huella. Por ejemplo, imaginemos que Javier, ¿no? Pues tiene su tramo de responsabilidad. Él está autorizado para bajar y subir actas y corregir datos. Está bien. Y hay alguien más que le verifica que lo que haga está bien. Y dice Javier, ¿saben qué? Amigos, ya son las 8, voy a echar taquito aquí a la vuelta y ahorita regreso. Cierra su computadora, sale tal, y resulta que en otra computadora alguien entra a la cuenta de Javier. Oye, pero tiene un NIP súper mega seguro, encriptado, pero resulta que el sistema tiene algún algoritmo que hace que si le picas un par de teclas, en automático te salga, ¿no? El NIP encriptado de Javier, sin dejar huellas, sin dejar rastro, y resulta que ya le movieron todos los datos a Javier, y cuando Javier se da cuenta que ya está esposado y con la bota del policía aquí, dices que, a ver, Javier, ¿alguien más tiene acceso a tu cuenta? No. Pues aquí está, y mira, y apareció muy raro. Oye, ¿y eso cómo se manejan las nulidades electorales? No, espérate, es que las nulidades ya son como medias arcaicas. Se trata de cargar la casilla, ¿no? La urna, esconderla, llevarla, subirla. Aquí el fraude electoral ya está en términos digitales. ¿Y haría eso algún tribunal? ¿Una autoridad electoral? ¿Por darle a alguien el poder? Sí, y pasó en Bolivia. Y por eso Evo Morales no terminó en la silla presidencial, terminó escondido en México. Veamos entonces qué pueden hacer por obtener el poder los partidos, los candidatos, los ciudadanos, servidores públicos o grupos determinados. Bueno, me parece que ahora sí ya tenemos muy claro entonces el contexto en el que nos movemos cuando hablamos de los procesos electorales, del sistema electoral, de sus autoridades y los grandes retos que se tienen enfrente, ¿no? Bueno, pues con todo esto que venimos platicando, ahora ya centramos un poco el chisme y la historia en México, ¿no? Entonces, bueno, tenemos de entrada, hay que recordar que uno de los requisitos para que este Estado mexicano se construyera, el Estado moderno mexicano se construyera, pues hay varios requisitos, ¿no? Pero este es un requisito previo a los requisitos. Por eso decimos que es un prerequisito y se trata de un principio explícito previsto en la Constitución que se llama Estado laico, la separación iglesia-Estado. Eso fue necesario para que surgiera este Estado mexicano moderno. Ok, ¿no? Es decir, no surgió después el Estado laico, sino fue previo al surgimiento del Estado mexicano. Y vamos recordando un poco algunos pasajes interesantes. ¿Por qué hay un pleito encarnizado entre el gobierno civil y el gobierno eclesiástico? Pues llamémoslo así. Que llevó incluso a expulsar a mis queridos jesuitas de México, a cerrar colegios religiosos, cerrar el culto público, las iglesias, pues, y llegamos a la época de los cristeros incluso, ¿no? Todo aquel que profesaba una religión, adiós. O llegamos al punto en los sentimientos de la nación de Morelos que reconocía a la religión católica como oficial. Ay, qué bonito suenan los sentimientos. A ver, Morelos, no te confundas. ¿En qué andabas, Morelos? ¿Qué fumaste? Pues sonaba muy bonito porque era la época y porque era religioso. Estoy de acuerdo. Pero otra forma de pensar distinta a la religión católica, ¿qué iba a pasar? Pues que si era oficial la católica, lo no oficial es contrario a la ley. Entonces iban a ser perseguidos testigos de Jehová. Bueno, hoy el que acaba de casar hace unos meses, ¿no? Un ministro de la iglesia maradoniana, pues estaría en el bote seguramente.
Lo estarían quemando ahorita como las brujas, ¿no? Algo así raro hubiera pasado. Bueno, esta lucha encarnizada se da básicamente un poco por envidia y un poco por necesidad, porque el principal pleito se da en función del registro de las personas, porque el Estado como tal estaba naciendo. A ver, imagínense ustedes que le prestan su departamento, su casa, su recámara a 16 sobrinitos durante 2 semanas y nadie los va a ver. ¿Saben cómo les van a devolver? Es un cochinero la recámara, o sus apuntes, lo que quieran ustedes. Pues así estaba el país hecho un cochinero. Bueno, la silla presidencial andaba, creo que hasta aquí a Tlalpan llegó un día huyendo con Benito Juárez con la silla presidencial, se fue a Veracruz. Imagínense cargando la silla para sentarlos, porque estaban perseguidos. Oye, ¿había carreteras? No, hombre, ¿qué te pasa? ¿Había sistema de bancos? No, hombre, cada estado tenía sus propios pancholares. Salud pública, no, hombre, educación, o sea, no había nada. Imagínense construir algo de la nada. Decimos, es que Alemania se reconstruyó de 2 guerras mundiales. Pues sí, mis respetos, pero imagínense construir un estado de la nada. Y resulta que tu vecino tiene por lo menos ya 1000 años organizado y en todo el mundo. Y tiene el mejor registro institucionalizado que puede existir. ¿Cómo? Pues sabe quién nació, quién murió, quién se casó contra quién se divorció, qué bienes dejaron a quién, qué bienes estaban pues ya perdidos y a quiénes se le podían quedar, entre muchas otras cosas. Así que el principal pleito fue el registro civil, la identidad de las personas. Bueno, ese fue, creo yo, uno de los principales problemas y que evidentemente, pues quien tiene información tiene poder. Y si el Estado no tiene información, pues no tiene nada. Y la iglesia seguiría teniendo mucho poder hasta que le arrebata y pueden construir el registro civil de las personas. Vean, por ejemplo, ustedes la credencial de lector de los amigos de Nicaragua. ¿Alguien la ha visto? Voy a ver si se las puedo conseguir. No creo que para mañana, pero igual la subo en el Twitter un día de estos. Hagan de cuenta que esta es una hojita. Pues hagan de cuenta que es de este tamaño, como un cuarto de hoja, o tal vez un poquito más. Como esas libretas esquela, ¿se acuerdan? Así como para tomar taquigrafía, como de esas. Y en esa, que es su carta electoral, por llamarle así, viene la vida de las personas. Viene sus datos de nacimiento, cuándo nació, viene su fotografía, con quién se casó, dónde trabaja, si paga impuestos, si está divorciado, si tiene una empresa, cuántas veces ha votado. Todo en esa cartita, en esa hojita que la traen dobladita así, ¿no? Hecha bolita en su cartera. Y resulta que vas a sacar un pasaporte para ir a Estados Unidos y tienes que dar ese documento. Ay, no está sellado, que votaste, compadre. Te cancelo la visa, te cancelo todo. Oye, es que vengo a pedir un apoyo. No has votado, compadre. Y ahí tienen absolutamente todo. El control de la información. Bueno, este control de la información, conforme van haciendo este Estado mexicano, pues va necesitando ciertas instituciones. Entonces tampoco hay que, digamos, no es necesario exorcizar al PRI, al Revolucionario Institucional. A ver, es lo que había en esa época, ¿no? Y lo que había era crear instituciones. Y lo que había, pues es lo que había, no había más. ¿Qué partidos de oposición? Hombre, no existía esto. Había algunos clubes que se reunían unos chavos, unos cuates. Fíjense que yo tengo un amigo que es el panista que más edad tiene, que espero que todavía siga viviendo. Ya debe tener como 101, 102 años. Es don Luis de la Garza, originario, creo que es de Saltillo, Coahuila, pero toda su vida radicó en Nuevo León, en Monterrey. Y don Luis Santos de la Garza, cuando yo fui magistrado allá en la Sala Regional de Monterrey, pues me hice muy amigo de él. Y en un momento fuimos a su despacho
y me invitó a tomar un café y me enseñaba todas las fotografías que tiene en su despacho y me decía, mira, Rubén, todos muertos menos yo. Y seguía la otra, todos muertos menos yo, todos muertos menos yo, todos muertos menos yo. Y llegamos a una fotografía donde estaban como en una especie de día de campo, ¿no? Puros chavos con shorts de esos medios tejidos de abuelita, con zapato de charol, un balón de cuero, ¿no? Pues imagínense las fotos de aquella época. Y fueron a jugar un partido de fútbol y se echaron unas chelas ahí, ¿no? Ahí se ve unas carta blanca. Y me empezó a platicar que derivado de ese tipo de reuniones, así nació el PAN. Me dice, fíjate, Rubén, cómo el PAN nació para no ser gobierno. El PAN nació para ser oposición. Y cuando cambiemos la filosofía del partido, muchas cosas van a pasar. El PAN nació para ser oposición y no para ser gobierno. Claro, las cosas fueron cambiando, ¿no? Como bien lo advirtió él. Pero en esta parte de leer la fotografía de los fundadores del PAN, echando su partidito de fútbol y su chela, bien chavitos, pero bien chavitos. ¿Qué partidos, qué ideas, qué coaliciones, qué cosas? No se podía pensar en algo más que no se tenía. ¿Estamos? Entonces, bueno, fue necesario construir con lo que había. Y en esta construcción surge esta ideología que viene influenciando desde Estados Unidos, desde Europa, Francia, ¿no? El tema de la república. Y la república no es otra cosa más que elegir a tus representantes. Si puedes elegir, eres una república. Si no puedes elegir, eres una monarquía, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos una distinción, república y monarquías. Y resulta que la república puede ser democrática o no lo es. Puedes tener una república no democrática. ¿Cómo ves la república iraní, Dulce? ¿Sientes que sea una república democrática con todo esto que últimamente ha pasado? Con lo de la que le pasó a la chica que tenía mal puesto el velo y los dos jóvenes que protestaron acabaron muertos o están por morir, porque es ir en contra de la religión oficial. Ojo, Morelos, la religión oficial. Entonces, no solamente por cómo se llaman oficialmente los estados, los gobiernos estados, pues, no podemos solamente pensar, está padrísimo, porque así se llama, ¿no? O la República Bolivariana de Venezuela, me parece, pues que a la república tampoco le queda mucho. Porque para que haya una república, Cristian, tiene que haber elecciones libres y auténticas. ¿Tú crees que en México llegamos a tener una república con un solo candidato a presidente de la república? Un solo candidato, López Portillo, creo que si mal no recuerdo fue López Portillo. ¿Eso es una república? No, hombre, ¿qué va a ser república? Es que la definición dice que el pueblo elige a sus representantes. Ok, pero cuando hay varias opciones, ¿no? No cuando es ese o es ese. Pues eso no es un... O cuando tienes una pistola o tienes el crimen organizado, que ya saben por qué van a votar, amigos. No, eso es una república. En esencia, no lo es. Entonces, las primeras distinciones que vamos encontrando es república es porque puedo votar y elegir. Y monarquía es porque no puedo elegir, ¿no? Ok. Bueno. Ahora resulta que podemos denominar que esta república sea democrática o a lo mejor no cumple con ciertos estándares o principios que son como democráticos. Decíamos en esta autopista que hubiera arbolitos, gasolinera, una zona donde estar, si me da sueño, pues que yo pueda echar un sueñito, ¿no? Algo bonito. Pues la democracia requiere, además de las elecciones, requiere de muchas otras cosas que la acompañen para poder decir que cumple estándares mínimos. La república democrática, que sea democrática. ¿Y cuáles serían esos estándares mínimos? Bueno, pues que haya procesos electorales. Bueno, si es república, va a haber elecciones, ¿sale? Pueden haber elecciones directas o indirectas.
Las elecciones que tenemos en México son directas porque elegimos de manera directa al presidente, diputados, senadores y ayuntamientos. Pero también hay una partecita complementaria que es la representación proporcional. Ustedes recordarán que, por ejemplo, nuestra Cámara de Diputados Federal se integra por 300 miembros, es decir, hay 300 sillas, 300 curules ahí, como si fuera una gran fiesta. Imagínense 300 invitados. Bueno, pues ahí están sus 300 invitados. Pero aparte, por tener otro tipo de derechos, pueden caberle 200 más. Como decían las abuelitas, échale más agua a los frijoles, ¿no? Todos comemos con eso. Pues el mismo recinto, en lugar de tener 300 diputados que se eligen de manera directa, tiene 500, 300 que se llaman de mayoría relativa y 200 que corresponden a un principio de la fuerza electoral, del músculo electoral del partido. Es decir, el gran porcentaje de votos que obtuvo el partido, más o menos le debería de corresponder en igual número de porcentaje de asientos. Vaya, veámoslo de esta manera. Una pareja que se va a casar en esta modernidad, cada uno pone el 50% de los gastos de la boda. En la lógica matemática, el novio podría llevar el 50% de los invitados, pero nunca pasa eso. Las matemáticas no funcionan. La novia es la que siempre lleva más invitados y puede llevar hasta el 80% de los invitados. Entonces, ¿cómo es posible? Pues sí, esto se llama electoralmente una sobrerepresentación. Ya sé que las novias llevan mano, pero tiene que estar limitado, tiene que haber una banda de flotación, ¿no? Una distorsión natural. Bueno, por ser la novia, me queda claro que puedas llevar más invitados. ¿Cuántos más? Pues hasta el 60, ok, hasta ahí es límite, porque tu 10% más de algún lado va a salir. ¿Y saben de dónde? Pues de los invitados del novio, ¿no? Al novio le van a quitar un 10% para dárselos al de la novia. Y lo mismo pasa en la representación proporcional. A un partido que tenga, digamos, un 30% de votos, le debería de corresponder, pues, el 30% de los lugares. Y resulta que tiene el 45%. Y en alguna época en México tuvo el 51%. A ver, ¿cómo está eso? Cuéntame esa historia, maestro. Pues resulta que hay otro tema del cual vamos a estar manejando mucho y se llama el argumento de la legitimidad democrática, ¿ok? La legitimidad democrática no es otra cosa, bueno, dejamos en legitimidad, luego le ponemos el apellido. La legitimidad es que una persona cree y confía en que lo que estás haciendo más o menos ahí va, que eres la persona adecuada para hacerlo. Entonces, por ejemplo, un novio tiene legitimidad porque la novia cree y confía que es una buena persona, ¿no? Si no, no estaría ahí. Bueno, ¿cómo obtengo la legitimidad en el cargo, en el puesto? Puede ser a través de las elecciones. Pues votaron por mí, está bien. Eso me da la legitimidad y se llama ya legitimidad democrática. Pero puede ser que sea yo carismático. Si yo de pronto organizara aquí una encuestita para ver quién va a ser el representante de este grupo, y cada quien presenta ahí su postura y su plan, casi como en la corte, pues a lo mejor todos votarían por el más carismático, el mejor peinado, el que mejor habla, o a lo mejor votarían por las chicas porque siempre son más puntuales y más detallistas con los temas, y los hombres a lo mejor eso no es importante. Vamos a resolver las guerras de Rusia, los conflictos, ¿no? Pero el tema pronto, pues no, eso no, luego no importa. El asunto es que ese carácter, digamos, ese entusiasmo que puede tener una persona para convencer a los demás, pues termina así, sobre todo cuando no tiene resultados de su gobierno. Puede ser la legitimidad que te da el que convenzas a la gente que los dioses, ¿no?, bajan del cielo y tocan la montaña. Y como caen unos rayos ahí, esos son los dioses. Y es una montaña altísima como el Machu Picchu o el cerro Huanapichu. Y se descubre entonces que en las puntas de los principales o de los cerros más altos había como unas pequeñas cabañitas y hacían sus ofrendas y tal.
Y luego ya bajaba alguien así con los pelos todos flameados de que el rayo le cayó y dijo, aquí en estas 2 piedras están las 10 reglas del Dios. Y dices, órale, qué cool, ¿no? Aquí están los 10 mandamientos, las 10 reglas. ¿Tú crees y confías en esas reglas, en ese colega? Hasta la fecha, han pasado más de 2000 años y tiene legitimidad porque la gente cree y confía. Pero podría ser que dijeran, no, güey, ya, es por la sangre. Yo tengo sangre distinta a la de ustedes, simples mortales, ¿no? Yo estoy en la cúspide de la pirámide y tengo sangre azul. Pues está bien. Y llegó un barbado, un güero vikingo aquí a México, y dijeron, este es el Chanoc, ¿no? Este es nuestro Dios, porque lo vieron diferentito, y se la creyeron, confiaron y creyeron. ¿Cuánto tiempo dura? Pues no lo sé, mientras la gente crea y confía. Oye, pero después pasó que formamos parte de este movimiento, ¿no? Revolucionario, yo tengo sangre revolucionaria, y trajimos a los sindicatos de electricistas, a los de los maestros, a los de petróleos y a todos los que quieran. Oye, pero el país está en la fregada, no importa, ¿no? Mientras nuestra ideología esté funcionando ahí, algún día las cosas van a cambiar. Seguramente no nos toca ver a nosotros, pero nuestros nietos probablemente sí. Y cuando llegan los nietos a ser mayores de edad, cuando les platican de esa ideología, pues ¿cuál? ¿No? ¿Cuál es esa? No sé. Por eso es que, curiosamente, uno de los elementos que se pide para que un partido político tenga tal carácter es que registre los principios ideológicos, además de las acciones, ¿no? ¿Cómo va a aterrizar esos pensamientos en la práctica y las reglas de organización interna que son sus estatutos? Y estos principios ideológicos, hoy que vienen las elecciones, lo van a ver cómo resaltan. Dice, sí, claro, este es de izquierda, este es de derecha, centro derecha, este es de democracia cristiana, centro democrática. La verdad que es puro cuento y puro chisme. Háganle un examen a los candidatos sobre la ideología y los principios ideológicos del partido. No tienen la menor idea. Hay un cuate que me da mucha risa que vi en las elecciones pasadas en televisión, y entonces le decía, oiga, ¿y usted va a ser? No, hombre, yo, no me den por muerto, pero pues si mi partido me elige, ¿por qué no? Porque hay que confiar y hay que luchar, y ya saben que yo desde mi trinchera, siempre con los intereses del partido, y que es un partido de las clases. Pues está bueno. Resulta que no salió, no salió nominado en los Golden Globes, ¿no? Para ser candidato. Y se va con otro partido, y le dicen, oiga, pero la semana pasada usted juró, ¿no? Envolverse en la bandera del partido y aventarse, y ahora está con otro, era de derecha, ahora está de izquierda. Y el otro, ¿me repite la pregunta? ¿Cómo es que se cambia usted de una semana así la playera a la cachucha tan rápido? Déjeme decirle que desde mi trinchera seguiré defendiendo los valores democráticos y lo que yo pueda hacer. ¿Ok? Y en las siguientes elecciones se va por otro partido. Y entonces ahora los conocen como los chapulines. De ideología no tienen nada. ¿Qué representa cada partido político? Sí, una ideología que se llama pragmatismo. Se han vuelto administradores de crisis de los pueblos, que reaccionan ante lo que hay y nada más. Y por eso forman coaliciones electorales. Si se fijan en los últimos procesos electorales, pocos son los partidos políticos que luchan solitos, salvo aquellos que son de nuevo ingreso o de nuevo registro en las elecciones intermedias, que es cuando se les otorga la posibilidad de competir, ¿no? Porque ya cumplen con los requisitos, pues la ley les impide coaligarse con otros partidos porque tienen que demostrar ese músculo electoral, esa fuerza que realmente representan intereses de otras personas que normalmente no están representadas con los partidos tradicionales. Así que, bueno, esos serían los únicos casos, pero casi todos entran ya coaligados. Y su coalición es una coalición electoral. ¿Y eso qué significa? Pues significa tener resultados, quitar al otro del poder y yo ser poderoso. Imagínense una coalición entre uno que es pro vida
y otro que es proabortista. Cuando el público les pregunta, oye, ¿y si llegan a ser gobierno, cómo van a resolver ese tema? ¿Me repite la pregunta? Pues evidentemente no está en el plan porque lo que les interesa son ganar las elecciones. Diferente es, fíjense bien, si hablamos de una coalición de gobierno, como pasa en algunos países europeos. Una coalición de gobierno, sabes que tienes que sentarte a negociar leyes, acciones, programas, ministros, o sea, secretarías, para que tu asociado pueda favorecer el voto, o bueno, pueda favorecer a sus seguidores, porque él se está comprometiendo a que los votos de sus seguidores, por ejemplo, los votos verdes, los votos de la ecología, los votos pro animal, ¿no? ¿Y cómo se los voy a dar a alguien que no le importa nada de eso, ¿no? Que al contrario va a meterle más carbón, va a contaminar más las aguas, o sea, ¿cómo me pides? No importa, vamos a ganar las elecciones y luego vemos qué pasa. Pues esto habla de la carencia de compromiso de los partidos y candidatos o gobiernos realmente con los electores. Vaya, ni con sus militantes, los convocan cada 3 años. Cada vez que hay elecciones, entonces sí los llaman y entonces ahí sí salimos todos en TikTok y salimos todos abrazados, ¿no? Todo aquí, mis 8 colegas atrás de mí abanderándome. Y tus militantes de a pie, ¿cuándo los invitas a? Nunca. Pues, ¿por qué? Pues porque están en otro tipo de intereses, ¿no? Recuerden que la definición constitucional de los partidos políticos nos señala que son entidades de interés público. O sea, de interés público. Yo sé que ya estamos cansados, ya vamos acercándonos al final, pero cuando hablamos del interés público es porque debe estar en la boca de todos, ¿no? Oigan, tanto nos interesa, tanto, fíjense bien, Jesús Ibáñez, que de tus impuestos sale lana para mantener a los partidos. O sea, tan interesados estamos que estamos felices y conscientes de aportar nuestros recursos a los partidos políticos. ¿Eso qué significa? Que quien paga, manda, dirían en el norte. ¿Quién paga a los partidos políticos? ¿Quiénes son? La ciudadanía. Y si la ciudadanía le paga y la ciudadanía debe tener por obligación constitucional el interés sobre los partidos políticos, significa que los ciudadanos son los dueños de los partidos políticos y no un grupúsculo transitorio que se encuentra en el poder de los partidos. Y si es otra cosa, pues que cambien la Constitución. Yo creo que ahí se podrían poner de acuerdo los partidos para hacer un cambio constitucional y que la definición de un partido político a nivel constitucional sea: los partidos políticos son entidades de interés patrimonial del grupúsculo que se encuentre en ese momento en el poder. Está bien que así lo pongan, pero como no es así, si son de interés público, eso significa que nosotros somos los dueños y que realmente debemos de estar interesados y tomar acciones ciudadanas para revisar el tema de los partidos políticos. En el año anterior, si mal no recuerdo, se les asignaron de recursos públicos casi 6,000 millones de pesos, que es lo mismo que puede tener la Secretaría de Turismo o alguna otra secretaría. 6,000 millones de pesos a los partidos políticos. Pregunto, ¿qué pasa, por ejemplo, con el secretario de Turismo, que recibe los 6,000 millones de pesos para avanzar, para difundir, para traer capitales, para presumir a México en el mundo, ¿no? Si no hace bien su chamba, le cae la Secretaría de la Función Pública, le caen las fiscalías, el órgano de control interno, bueno, le cae todo el mundo porque no cumplió con los
debidos requisitos, principios y reglas del manejo del dinero público, como los criterios de economía, eficacia y eficiencia, facilitos que están en la Constitución. Esto es máxima publicidad también, claro. ¿Cómo vas a contratar las libretas? No, pues tienes que hacer una licitación. ¿Cómo vas a contratar los coches? No, bueno. ¿Cómo vas a hacer todo esto? Hay un conjunto de reglas especiales para quienes manejan el recurso público. Y los partidos, ¿me repite la pregunta? Pues claro que no existen las mismas reglas para ellos. Oye, para una empresa que también puede recibir dinero público, una participación de dinero público, bueno, puede ser la empresa, la persona moral puede ser responsable penalmente. Los partidos políticos pueden ser responsables penalmente por un No. ¿Y por qué no? Pues porque los que diseñan las instituciones en materia del sistema de partidos no van a dejar que se destruya el sistema de partidos. Entonces, hay una autoprotección y eso pasa en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, de esta manera nosotros podemos entonces entender que las regulaciones, la construcción de la ingeniería constitucional sobre los distintos procesos electorales tiene, digamos, esta primera dificultad, que quien la crea a modo del sistema de partidos. Entre ellos se pegan, pero no necesariamente benefician al interés público, al interés común, hasta que la sociedad diga basta. Y pasa lo mismo con el niño que le roba el sándwich. La sociedad se ha hecho para atrás y para atrás. Y el que empezó medianamente temeroso, pues hoy se siente a sus anchas, quitándonos todo. ¿Saben qué es lo que más nos han robado, por ejemplo? O sea, nos han quitado, pues, las contiendas internas de los partidos políticos. Ya tenemos varios procesos que solamente son designaciones, los candidatos, derivados de la cúpula del partido. Es decir, que el candidato va a responder a los intereses de ese pequeño grupúsculo que decidió que fuera el candidato. No es el mejor candidato. Es el que atiende a los intereses de ese pequeño grupo. Imagínense, me ha tocado escuchar y ver casos tan dramáticos como un gobernador de un partido político se sienta con los líderes de la oposición en su estado. Fíjense nada más lo que les voy a platicar. Y les dice, pásame tu lista de candidatos. A ver, ¿cómo? No, hombre, eso no se... Y se los palomea. Este sí puede participar, este no. Este me cae gordo, esta no. Este sí, este no. Y le dice dónde le va a dar oportunidad de que gane. Es más, va a pedirle a sus militantes, a sus operadores políticos que voten, en lugar de su partido, que voten por el de él. ¿A quién creen que va a rendirle cuentas ese candidato cuando le digan, oye, ya te palomeó el señor? ¿Quién? El señor. Tú eres el bueno. No, pues bueno, que pase el jovencito, ¿no? Y el jovencito va a pasar y así besándole manos, pies y todo, porque lo que está de fondo es el poder. Y lo que está de fondo del gobernador es el poder. Es su anillo más preciado, su tesoro más preciado. ¿Cuántas voluntades ya has doblegado? ¿Y cuántas vas a doblegar? Bueno, si la sociedad ha abandonado esto, pues es evidente que el poder que es líquido se acomodó ya a las anchas y nosotros por eso vemos muy de lejitos el sistema de partidos. Oye, le dieron 6,000 millones de pesos y alguien protestó. ¿No? ¿Por qué? Pues, no. ¿Cómo para qué? ¿A quién le van a hacer caso? Claro. Pero ¿qué tal cuando hay una sociedad unida? Cuando se utilizan las redes de manera adecuada y provocan el eco y nos damos cuenta como sociedad la fuerza que puede tener y el eco que puede tener un mensaje, nos damos cuenta, por ejemplo, el violador eres tú. ¿Se acuerdan de esa frase y ese reclamo de los grupos feministas? Que el Estado es el violador eres tú.
pues vean que, por ejemplo, en mí, que yo no sentí que me lo dirigiera ningún grupo feminista, a mí en lo particular, sí me ha hecho reflexionar muchas veces si yo no he cometido este tipo de actos de discriminación o de machismo, o aprendí a vivir con micromachismos que ni me doy cuenta y que a lo mejor también las mujeres que están a mi alrededor o que estuvieron en mi alrededor, en mi vida, fomentaron micromachismos y yo creo que es lo más normal y a lo mejor las mujeres con las que me rodeo piensan que es lo más normal, pero habrá otras colaboradoras que no han vivido conmigo, que ni saben ni tienen por qué enterarse, ¿verdad? Y esos lo sientan como algo que no debiera de ser. Esa es la fuerza de las redes sociales, que cada vez que yo escuchaba esa frase me hacía a mí pensar que si yo también hubiera hecho eso en algún momento de mi vida. Y estoy seguro que sí, porque de aquí nadie se salva. Y trato, en la medida, medianamente platicar y ver, y luego ya como que hasta reflexiono. Y mis hijas, que son mis primeras jueces, me dicen, oye, papá, eso no, aunque sea, creas que sea un chiste, eso no puedes hacer. Bueno, pues está bien. A veces me molesto y a veces como que ya de 3, 4 veces que me lo dicen y ya serias, pues ya como que trato de entender mejor las cosas. Si nosotros utilizamos esa fuerza de la palabra, esa fuerza de la voz, las redes sociales, nos unimos como sociedad, me parece que podemos recuperar el espacio, la soberanía, el poder del pueblo que hemos perdido o que hemos cedido o que hemos renunciado, o que como no nos ha costado nada a nosotros, nos despertamos y así están las cosas. ¿No? Y así están las cosas. Hasta que la siguiente generación se dé cuenta de que solamente hay un partido hegemónico en México. Y decíamos, gasolineras, lugar donde pueden bajar los niños a jugar, ¿no? Una farmacia, un hotel, todo lo necesario para hacer agradable mi camino hacia ese lugar de la democracia. Bueno, implicaría elecciones organizadas por una autoridad independiente. Y que la autoridad independiente, autónoma e independiente y profesional en su desempeño, tenga el registro de las personas. Regresamos a nuestro tema. El registro de las personas, porque la construcción de los registros, quien tenía el registro era el gobierno, era la Secretaría de Gobernación. Quien diseñó el modelo de elecciones de una república fue la Secretaría de Gobernación del grupo o del partido que estaba en el poder y que no quería dejar el poder. Aunque no hubiera resultados, intentó mantener la legitimidad democrática. ¿Cómo? Cuando la gente se cansó de votar por el PRI, hubo la posibilidad de que hubiera nuevos partidos. Entonces, ahora sí, ya puedo votar por uno o por otro, ¿no? Ahora es lo que le reclaman, por ejemplo, al Movimiento Ciudadano para las elecciones del 24. Uno le dicen, lo jalan, asóciate conmigo, porque si vas solo, lo que vas a hacer es atomizar, dispersar o difuminar el voto de la oposición y ya no le vamos a ganar a Morena. ¿Y eso qué es? Una coalición electoral. No es una coalición de gobierno donde van a sentarse a negociar las leyes que van a beneficiar a los asociados de ese partido, a los electores de ese partido, a los cuales les estoy diciendo, confíen en mí, crean en mí, tengo legitimidad, dénmela, porque yo por ustedes me la voy a rifar en el Congreso y ya logré sacar 30 días de vacaciones, ya logré que esto, que el otro, bueno, lo que fuera. Y que dijeras, pues bueno, pues si doy mi voto con ese cuate, sí va a ser una alianza, una coalición de gobierno. Pero como nada más se piensa en un resultado, como cuando decía Fox, sacaremos al PRI de los pinos, pues está bien. Y luego, pues no pasó más. Por lo mismo, vamos a sacar a Morena del... ¿Y luego qué? Las propuestas son vacías. Pero necesitamos que quien tenga la organización electoral tenga el registro, porque para gozar de esta o mantener la legitimidad democrática, ese partido hegemónico hacía que votaran los muertos, los walking deads, las votaciones dobles, ¿no? Cambios de distritos, oigan ustedes, este foro que son electoreros, ellos que no voten. Y para llegar usted a su casilla resulta que no estabas en la lista nominal. ¿Y cómo le haces? Pues nada, no puedes, adiós, se acabó. Mientras el gobierno
controle el registro. ¿Y quiénes son? O sea, me refiero al gobierno, los que están en el poder, ¿no? Porque finalmente los organismos electorales son una delegación de poder del Estado, ¿no? Hay que entenderlo así. Pues puede surgir aquel reclamo de la oposición, digamos, el primer gran o de los primeros grandes conflictos electorales entre el partido hegemónico y los partidos de oposición y organización civil en la época moderna, me refiero. No hablamos de Madero, del sufragio efectivo y no reelección, que eso lo platicaremos mañana, pero en la época moderna, donde ya todos tenemos cierta conciencia de las cosas, porque lo vivimos más o menos de cerquita y tal, fue la creación de un padrón electoral fuera del gobierno. Se logró y con eso nace el IFE. ¡Wow! El máximo logro de la creación de este organismo electoral es porque él se iba a encargar de la información de los electores. El segundo gran tema fue que las listas nominales de electores, digamos, acuérdense que nosotros nos registramos y nuestro registro está en una gran base de datos que se llama padrón electoral. Y después, o de manera consecuente, como registramos esa información, pedimos que nos den la credencial del elector, que es un instrumento para votar, no es un instrumento de identificación, es un instrumento para votar. Entonces, cuando recibimos esa credencial, en automático esa base de datos dice quiénes ya recibieron la credencial. Y en automático se forman listas de las personas que ya recibieron la credencial y se denominan listas nominales de electores. Con lo cual, en las casillas ya podemos constatar que esa persona que se presenta con su credencial, ¿no? Hay un doble check, no nada más está su credencial válida, sino que también está en la lista oficial de los posibles votantes porque ya recibieron su credencial. Bueno, lo que se pedía después es que esas listas tuvieran la fotografía de los electores. Y fue un escandalazo nacional, los costos. Bueno, había padrones y listas electorales estatales, no solamente era nacional. Por ejemplo, Baja California, si mal no recuerdo, fue de los primeros estados que tuvo su propio listado nominal con fotografía. Y esto, bueno, sirvió, digamos, lo local, muchas veces sirve como ensayo y error, y a ver qué tal funcionan las cosas, y luego ya se van a la nacional. Así que ya después, años después, ya tuvimos listas nominales de electores con fotografía. Pero créanme, fueron unos pleitos en las mesas electorales garrafales. ¿Se logró esto? Sí. Y en muchas ocasiones, mucho de lo que hoy tenemos como la institucionalidad electoral, se lo debemos digamos, a algo que pocas veces lo recordamos y que tiene los méritos suficientes. Se llama recurso de apelación. Un medio de impugnación en materia electoral que es el que llamémoslo así, ha sido como el que ha ido modulando cómo poderlo asemejar. Por ejemplo, el caso de una familia, ¿no? Donde normalmente la mamá, por alguna razón también muy curiosa, es más formativa de los hijos que el papá. El papá la fiesta, lo avienta, sube, baja, o sea, es otro niño, ¿no? Es compañero de juego del hijo prácticamente. Pero la mamá, no, la mamá es la ogra, ¿no? La bruja, hasta así dices, soy la bruja del cuento porque soy la que pone las reglas, los límites, tal, ¿no? Soy la que va modulando ciertas conductas. Así es el recurso de apelación. A lo largo de la historia moderna electoral, ha ido modulando, poniendo las reglas, los principios, destacando cómo debe operar el modelo electoral, que hoy es un orgullo que tenemos, sí, que está bueno para seguirse modificando. Claro, porque ya está viejito. Ya, sangre nueva, hay que renovar muchas cosas. Por ejemplo, sistema de nulidades ya no sirve. Sistema de nulidades, al tirarlo a la basura, hay que construir otras cosas. Los abogados electorales, los servidores electorales, hoy tienen que estar metidos plenamente en los temas digitales. Ya lo vimos con el caso Bolivia. ¿Cómo vamos a acreditar una nulidad de elección por un fraude cibernético? Suena padre, pero ¿quién lo va a hacer?
A ver, Lalo, si tuvieras tú tu despacho ahí y te dicen, oye, es que el fraude cibernético, ¿tú los vas a asesorar? O como decía el mal abogado, ¿no? El compañero mal abogado, consigues un buen abogado, no venga a verme. Pues nadie sabe de eso, Lalo. ¿O tú cómo ves? ¿O alguien sabe de estos temas cibernéticos? No. Y además, Lalo, fíjate una cosa. El sistema tradicional que tenemos, como decía nuestra compañera Dulce, parte de las sanciones. Es un sistema formalista del derecho. Y el sistema formalista del derecho, con formalismo, pues nos recuerda muchos principios del derecho romano. Y estos nos señalan que si no hay una ley que imponga la conducta que está mal, la conducta chueca, pues no va a haber forma de sancionarlo. Y si no hay una sanción también establecida, pues tampoco. Y si no hay una autoridad establecida, pues menos, ¿no? Y todos podemos tener el sentido de común que eso está bastante mal, pero no hay manera formalmente de sancionar, ¿correcto? Bueno, tenemos una ley que regule las sanciones por conductas de nulidades o irregularidades que tienen que ver con la informática, con el flujo de información, con servidores, con la encriptación de la información. Ni jueces especializados, ni secretarios de estudio de cuentas, ni autoridades especializadas. No tenemos nada. Brasil, que acaba de pasar elecciones, utilizó casi, creo yo, en todas sus casillas o en todo, pues, todo el movimiento electoral, urnas electrónicas. ¿Creen que sirva de algo la causal de nulidad, presión o dolo, llevar a cabo el cómputo en otro lugar? No sirve de nada, ya eso ya es para el museo, es pieza de museo, nuestra ley de medios de impugnación. Yo todavía no veo al llanero solitario con su pistola y robándose la urna, ¿no? O sea, ya no. Puede pasar, pero eso no sirve de nada. Son rupestres, ese tipo de cosas. O sea, de pinturas con dedos, pintura digital en una cueva. Así ya es nuestro sistema de nulidades. Y este sistema formal del derecho de nulidades, tenemos que cambiarlo a otros conceptos más modernos que podamos lograr desincentivar los cánceres, lo que puede provocar el cáncer, la diabetes, ¿no? Y el cáncer electoral también. Las malas prácticas. Porque, y ya con esto voy a cerrar, mañana retomaremos en 5 minutos varias cosas en todo este desorden de exposición, pero que me parece que es importante para contextualizar las cosas. Pero aquí cuando hablamos de eliminar ya o sustituir el sistema de nulidades electorales por el concepto de integridad electoral, que platicaré también, ojalá un poquito pueda mañana, que esa fue la manera de que Evo Morales no pudiera mantenerse en el poder. Y lo que se busca es desincentivar las conductas irregulares que no necesariamente, con la visión tradicional, son determinantes para el resultado de una elección, pero son tan graves que destruyen la democracia. ¿Esto qué quiere decir? En palabras de Gloria Trevi. Hay una canción que me encanta, ¿no? Y empieza, dice alguna frase así, si alguien la recuerda, dice, ajá, así dice, ajá, así como, te creo, güey, ¿cómo no? Ajá. Dice, no querías hacerme daño. ¿Se acuerdan qué dice después? Naide, tú traes todas, ¿qué dice después? Me querías matar. Exactamente. ¿Qué es lo que se buscan en estos procesos electorales con este rebase de topes de gastos de campaña, con meter dinero sucio a la campaña, con hacer tantas cosas truculentas para agrandar la base electoral, lograr tal vez tener el triunfo y el poder, ¿no? Pues a lo mejor no con esta visión o lentes tradicionales o filtros tradicionales, no logramos anular una elección. ¿Por qué? Porque los requerimientos de los estándares probatorios pues ya no están actualizados. Porque son 4 días, es muy difícil tener todas las pruebas y pruebas digitales de la informática. O sea, ¿cómo?
Es decir, es muy difícil castigar, como decíamos al principio con Dulce, es muy difícil sancionar y realmente castigar. Y le pasa como ese mexicanito que regresa, mi amigo Rupestre. Como sabe que nadie le va a hacer nada, va a seguir haciendo más y más de lo mismo hasta que la liga se rompa. Y si acaso hay un tribunal que le dice, ya no lo hagas así, dice, bueno, ahora soy creativo y ahora lo voy a hacer de otro modo, peor todavía. ¿Por qué? Pues porque siempre está ese aliciente de su tesoro más preciado, de el poder sobre el poder. Pues, estimadas compañeras y compañeros, hasta aquí dejaríamos esta primer charla. Les ofrezco que mañana ya lo tomamos más en forma, ya platicaremos más bien ya pues de lo que son las instituciones, los distintos procesos, cómo se han construido, la interacción entre partidos, actores políticos, sociedad, etcétera, etcétera. Pero para mí era muy importante dejar en claro cuál es el contexto y las arenas en las que nos tenemos que mover, ¿va? Pues me da mucho gusto y les deseo que pasen una excelente noche, que descansen, que cenen rico y nos vemos mañana a la misma hora, ¿va? Muy bien, buenas noches. Gracias. Igualmente.